Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Señales de Iglesias Reincidentes por Joel Bick, donde analiza la tendencia de retroceso espiritual en la iglesia contemporánea, comparándola con la infidelidad de Israel en la Biblia. Bick identifica varias señales de esta decadencia, como la mundanalidad creciente, la incredulidad, la indiferencia, la ignorancia espiritual, la muerte espiritual, el enfoque centrado en el hombre y la disminución de la expectativa de Dios. Advierte sobre la necesidad de reconocer estas tendencias y llama a un retorno a una fe más arraigada y centrada en Dios. Dicho esto, hermanos, comencemos. Entretanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Oseas 11:7. La iglesia actual sigue la palabra y los caminos del Señor y aborrece todo lo contrario. ¿Están prosperando entre la iglesia de Dios el temor de Dios, el amor por la verdad y la gloria de Dios y el deseo de caminar según todos los mandamientos de Dios? Ante Dios y los hombres debemos confesar que, sinceramente, la respuesta es no. Es cierto que todavía puede haber algo de verdad exterior, crecimiento exterior e incluso privilegios espirituales exteriores, en un grado que la iglesia de épocas anteriores apenas poseía. Pero Israel podía reclamar las mismas cosas: verdad exterior, crecimiento exterior, privilegios exteriores, y sin embargo estaban retrocediendo. Una iglesia tiende a desmoronarse desde una base sólida. Por lo tanto, Dios llama a su iglesia a estar consciente de cómo comienza la reincidencia, cómo prospera y cómo termina. Debemos estar familiarizados con las artimañas y los planes metódicos de Satanás para llevar a la iglesia a una condición abominable y descarriada. Bajo la luz del Espíritu Santo, la historia de Israel y la iglesia revela un patrón claro de retroceso paso a paso, un patrón que consideraremos con más detalle. En primer lugar, cuando la iglesia comienza a retroceder, la primera señal visible suele ser un aumento en la mundanalidad, en la vida cotidiana, en las conversaciones e incluso en la vestimenta y la moda. El espíritu del mundo comienza a infestar los círculos de la iglesia. Lo que antes entró sigilosamente avergonzado en la iglesia comienza a entrar libremente, a menudo cubierto o pasado por alto en lugar de expuesto y amonestado. La línea blanca y negra que separa la piedad y la mundanalidad se vuelve cada vez más gris. En lugar de caminar en direcciones opuestas, el mundo y la iglesia comienzan a tener más en común entre sí, en deterioro de la iglesia. Algunos de sus miembros comienzan a ir a lugares mundanos, participar en su entretenimiento y hacerse amigos de su gente. Algunos llevan todo tipo de medios modernos a sus hogares, sin siquiera considerar qué controles deberían ejercer. En consecuencia, rápidamente se vuelven adictos a la mentalidad mundana de hoy. Gente mundana, entretenimiento mundano, costumbres mundanas, lugares mundanos. ¿No es esto contra lo que advirtió Oseas cuando el Espíritu le indicó que escribiera? ¿Efraín se ha mezclado con el pueblo? Oseas 7:8. El pecado de la creciente mundanalidad es el primer paso trágico y descendente de la iglesia en la espiral de retroceso. En segundo lugar, la mundanalidad inclina a la iglesia hacia un mayor retroceso y hacia una condición cada vez más endurecida de incredulidad. Jesús mismo se quejó de su generación. ¿Pero a qué compararé a esta generación? Es como los muchachos que se sientan en las plazas y llaman a sus compañeros y dicen: «Os tocamos la flauta y no bailasteis, os hemos endechado y no os habéis lamentado». Mateo 11:16 al 17. ¿No es este un cuadro de la iglesia actual? Si se predica la melodía fúnebre de la ley, ¿cuántos pecadores están de luto?
Si se proclama la melodía nupcial del Evangelio, ¿cuántos pecadores en duelo se alegran? En general, podemos decir que la ley ya no parece causar temblores, y el Evangelio ya no parece provocar a celo santo. Podríamos confesar: me he endurecido a la ley y al Evangelio. ¿Temo incluso al infierno mismo? Incluso la predicación de la condenación eterna causa cada vez menos impresión. ¿Y el cielo? Por naturaleza, nosotros tampoco queremos eso. Un ateo dijo una vez: puedes conservar tu cielo y tu infierno. Solo dame esta tierra. Puede que no nos atrevamos a expresarlo, pero ¿lo vivimos con nuestras vidas? La incredulidad nos convierte en ateos prácticos. El infierno ya no es el infierno, el cielo ya no es el cielo, la gracia ya no es gracia, el pecado ya no es pecado, Cristo ya no es Cristo, Dios ya no es Dios, y la Biblia ya no es la palabra eterna de Dios. La incredulidad también nos endurece ante la verdad. Puede que sepamos la verdad en nuestra mente, pero nos quemará eternamente si no penetra y se arraiga en nuestro corazón. En tercer lugar, la incredulidad lleva a la Iglesia a retroceder aún más hacia una condición endurecida de indiferencia. Nos lleva a perder toda preocupación por la verdad. ¿Cuántos están realmente preocupados por escuchar la verdadera doctrina desde el púlpito, por oír acerca de la muerte en Adán y la vida en Cristo? Estamos preocupados por proteger las doctrinas fundamentales de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Nos deleita escuchar que ambos se prediquen plenamente a medida que surgen del texto bíblico que se está explicando. Deberíamos desear escuchar todas las ricas doctrinas de las Escrituras predicadas en su plenitud, todas las cuales están basadas en el corazón del Evangelio, Jesucristo quien fue crucificado, como los radios están fundamentados en el centro de una rueda. Estamos interesados en las doctrinas del amor interminable de Dios y la plena redención mediante la sangre de Cristo. Nos importa comprender la necesidad del Espíritu Santo, la justificación, la santificación y la perseverancia. Necesitamos apreciar la doctrina experimental en lugar de ser indiferentes a ella. Nos preocupa si escuchamos acerca de la necesidad de la gracia salvadora, su plenitud y su fruto. Finalmente, no debemos ser indiferentes al escuchar acerca de las marcas de la gracia. Marcas que separan la obra de Dios de la obra del hombre, la fe salvadora de la fe temporal, el verdadero temblor, Filipenses 2:12, del temblor diabólico, Santiago 2:19, y convicciones perdurables a partir de convicciones comunes. Vivimos en una época terriblemente indiferente y descuidada. Debemos reconocer que la verdadera doctrina se está desvaneciendo cada vez más en nuestro mundo y en nuestros corazones. La preocupación por la verdad está desapareciendo, y la mayoría de las distinciones mencionadas anteriormente se están volviendo cada vez más desconocidas, incluso en las mentes de los miembros de la Iglesia. Algunos ya no pueden ver la diferencia entre las marcas de gracia bíblicamente experienciales y externamente históricas. No se toman el tiempo para leer las obras de nuestros antepasados y estudiar las diferencias. No escuchan ninguna diferencia, siendo indiferentes. Por naturaleza, no nos preocupamos por ninguna de estas cosas. Vivimos al mismo nivel que las bestias. Nuestras vidas parecen ser poco más que trabajo, comer, dormir y morir. Estamos inclinados a retroceder por el bien de nuestro propio nombre y de nuestra propia vida. Nos ponemos a nosotros mismos por encima de la verdadera doctrina, y es por eso que podemos seguir viviendo sin convertirnos. Al pueblo de Dios le encanta la predicación que es inquisitiva, experimental y discriminatoria, sin importar cuán difícil o estresante pueda ser. Por naturaleza, preferimos una seguridad falsa o una afirmación presuntuosa, pero el pueblo de Dios preferiría ser asesinado antes que engañado.
Saben por experiencia que el corazón es más engañoso que todas las cosas y perverso. ¿Quién podrá saberlo? Jeremías 17:9. Saben también que es mucho más fácil dejarse engañar que conocer la verdad. Por lo tanto, ningún torrente de lágrimas, ninguna noche de oración a solas con Dios y ningún mensaje falso, por muy cercano que esté al genuino, los satisfará. El pueblo de Dios necesita más que lágrimas, oraciones, arrepentimiento, indignidad y humildad. Necesitan algo y alguien fuera de ellos mismos. Necesitan a Cristo. Necesitan a Cristo y su verdadera doctrina grabada en sus almas por el Espíritu Santo. El pueblo de Dios nunca podrá experimentarlo lo suficiente. Claman: Señor, séllalo con tu divino sello de aprobación para que pueda saber que es tu doctrina, inscrita en las paredes de mi alma, y no mi propia doctrina, no mis propias inscripciones, lágrimas y obras. Sus vidas se caracterizan por buscar cada vez más enseñanza obrada por el Espíritu a sus corazones, experimentada por el alma y bendecida por el cielo. Anhelan la verdad que los hará libres y alejará la duda con su poder abrumador, una verdad que suavizará y bendecirá sus almas. Tal verdad desciende de Dios y conduce de regreso a Él. ¿Es este también tu deseo o tu religión? ¿No es más que tradición mezclada con convicciones comunes de vez en cuando? Un poco de religión, un poco de conocimiento, satisface tu conciencia y luego dejas tu alma a un lado. ¿Estás contento con el andamiaje de la religión sin conocimiento del corazón? Si honestamente debes responder que sí, entonces estás retrocediendo más cada día, cada sermón, cada domingo. Es una verdad dura pero real. Por naturaleza, le estamos pidiendo al Señor el camino más corto hacia la condenación. Estamos inclinados a retroceder directamente al infierno. Que el Señor abra nuestros ojos antes de que sea demasiado tarde. En cuarto lugar, la indiferencia produce su compañero más cercano en el camino de la reincidencia: la ignorancia. Cuando miramos hacia Edwards, Whitefield, Owen, Bunyan y docenas más de nuestros antepasados y consideramos que sus sermones fueron entendidos por la gente común, debemos temer que lo que el Señor dijo de Israel también es cierto para la iglesia de hoy. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Oseas 4:6. En quinto lugar, la ignorancia espiritual e intelectual de la verdad conduce a la plaga fatal de muerte espiritual en la iglesia. El pueblo de Dios debe comenzar por sí mismo. ¿Qué pasó con los tiempos en los que el Señor conmovía, sacudía y condenaba a las personas semanalmente? ¿No deberían confesar hoy: oh, si pudiera suceder una vez al mes o una vez al año? ¿Dónde están los ejercicios activos y actuales de la vida espiritual? Oh, confiesan, está tan muertos, y el resto es maná estropeado. En sexto lugar, la muerte espiritual inclina el retroceso hacia el centrado en el hombre. Si el hombre es el centro de la iglesia, el hombre se convierte en el tema de toda conversación, ya sea idolatrada o criticada, y Dios y su palabra quedan a un lado. Las conversaciones centradas en funcionarios y ministros se multiplican y juzgamos a los demás. Un ministro es bueno, otro justo, un tercero nada bueno. Vivimos en una época en la que los ministros son evaluados de acuerdo con escalas hechas por el hombre, en lugar de las escalas divinas de la palabra y el testimonio de Dios. El centrarse en el hombre es una terrible maldición para la iglesia, una terrible blasfemia del nombre de Dios, el fruto de la espiritualidad: muerte, y una garantía segura de que no habrá bendición personal a menos que el Señor la destruya. Esto está claramente ilustrado por la historia de una mujer que recibió una bendición durante el primer sermón que escuchó de Ebenezer Erskine. Viajó muchas millas para escucharlo nuevamente, pero no recibió ninguna bendición.
Erskine recibió la gracia y la sabiduría para responder. Mujer, eso es fácil de explicar. Ayer viniste a escuchar la palabra de Jesucristo y hoy viniste a escuchar las palabras de Ebenezer Erskine. En séptimo lugar, esto nos lleva al último paso de una iglesia reincidente. El centrarse en el hombre produce el fruto de una expectativa impía o no santa de Dios. La expectativa impía se basa en las actividades del hombre y se crea al adjuntarles el nombre de Dios y su bendición. En esto no nos damos cuenta de que hemos perdido todas las expectativas por nuestra parte. Ninguna expectativa santa suele ser fruto de una indignidad piadosa y centrada en el hombre, que arrastra a Dios al nivel del hombre. Oh, por las iglesias rebosantes de almas que están llenas de santa expectativa en Dios y de una adecuada comprensión de su propia indignidad. Solo el Espíritu obra una expectativa santa que mira más allá del yo y del hombre. Aunque nuestros pecados se acumulan hasta el cielo, la santa expectativa ve que la justicia satisfactoria y sustitutiva de Cristo asciende aún más alto, hasta el trono mismo de Dios, con el sello de aprobación de su Padre. Sobre esa base, la santa expectativa suplica e intercede ante el trono de la gracia, no ante un Dios pequeño, sino ante el gran Dios trino del cielo y de la tierra. La santa expectativa no puede contentarse con la mundanalidad, la incredulidad, la indiferencia y la ignorancia. Aborrece la reincidencia, tu alejamiento de Dios, y busca el honor y gloria de Dios, la conversión de los pobres pecadores y el bienestar de la iglesia. La única esperanza de la iglesia es Dios, porque solo Él puede revivir a su iglesia reincidente. Oremos para que Él se acuerde de nosotros en Cristo Jesús, el único motivo de súplica y expectativa. Que Él envíe su Espíritu y reviva tanto a nuestras iglesias como a nosotros, que el hombre sea crucificado, el mundo despreciado, Satanás avergonzado y los intercesores ante el trono de la gracia se multipliquen. Que Dios mismo reciba el lugar que le corresponde entre nosotros por la conquista divina. Él, todo en todos, nosotros, nada de nada. Amén. Joel Vick es presidente y profesor de Teología Sistemática y Homilética del Seminario Teológico Reformado Puritano, pastor de la Congregación Reformada Heritage Holland en Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.